en tus ojos arde, si los abres amanecer, cuando los cierras parece que va muriendo. Queridos amigos, hemos pasado la noche fondeados en Terrasini y nos disponemos a arribar en Palermo. Hemos llegado a la Marina Galizzi y aquí vamos a estar unos días empapándonos de una ciudad mágica. Si los abres. Lo primero que llama la atención al llegar a esta ciudad de Palermo, pues es el estado de abandono en el que se encuentra. Quizá los desastres naturales como los terremotos, la especulación inmobiliaria, el paro o los crímenes de la mafia, pues han dado a esta ciudad cierta apariencia de ciudad sobreviviente y se ve en la calle, en sus comercios, que parece que estén parados en el tiempo. Aún así, pues tienen un encanto especial. No todo en Palermo está desvencijado, también encontramos monumentos como esta catedral que, bueno, es maravillosa. Como veis, los patios en Palermo, algunos son absolutamente maravillosos y dan una medida de lo importante que era la belleza en aquella época. Como veis, Palermo goza de un patrimonio cultural impresionante. La emblemática Piazza Bicgliena, más conocida como Quattro Canti, debido a la forma circular de los 4 palacios barrocos que delimitan sus esquinas. La fachada está dividida en 3 secciones y cada una de ellas hay una estatua y columnas de las órdenes clásicas. Las fuentes y estatuas de los niveles inferiores pues simbolizan las 4 estaciones. Las estatuas centrales a los 4 virreyes españoles de Sicilia y las estatuas superiores representan a las 4 patronas de los barrios de la vieja ciudad. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi. Aquí hay todavía las huellas de la mafia. Parece que no, pero sí, todavía sí. Hay curiosidades como este palacio que se ha convertido en mezquita y junto a ella, pues bueno, la vida sigue su curso. Bien, pues como veis, Palermo sigue siendo una ciudad divertida,
llena de nervio, de ritmo y enamora, la verdad que enamora esta ciudad. Siéntame, non c'è sta niente, va ok napoletan, tu va all'America, tu va all'America. Aprovechando nuestra estancia en Palermo, nos hemos acercado a Cefalù en tren. Es uno de los destinos obligados en Sicilia. Es un pueblo medieval, precioso, lleno de encanto, con un puertecito de postal y una catedral magnífica. En la catedral de Cefalù se nota mucho la influencia bizantina. La decoración es muy rica en el ábside central, donde se nota el mosaico del Cristo Pantocrátor. Esta maravilla de decoración casi choca con la severa fachada principal. Fue construida por arquitectos y maestros islámicos que en aquella época se encontraban en Sicilia gracias a las conexiones de este área con el norte de África. Queridos amigos, ya han pasado 30 días desde que zarpamos de La Manga del Mar Menor en España y vinimos hasta aquí, hasta Sicilia. Ahora ya tenemos que volver y empezaremos el regreso tocando Cerdeña. Aprovecharemos la vuelta para conocer algunos fondeos en Cerdeña por los que no nos dio tiempo a la venida. Hemos llegado a Cerdeña y hemos fondeado en Porto Junco y nos acercamos al día siguiente a Vila Simius para cargar gasoil y algo de alimento fresco en un supermercado muy bien abastecido. Debido a las tormentas que se estaban generando, pues tuvimos que volver a Porto Junco a pasar la noche, pero a la mañana siguiente pues pusimos proa a Malfatano. Malfatano es una de las zonas recomendadas de fondeo del sur de Cerdeña. La verdad es que merece la pena parar por aquí y disfrutar de las playas y del entorno, que es muy bonito.
lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può A cambiare? partir de este punto ya dividimos la flotilla de la amistad entre los que tenían que subir hacia el norte y los que iríamos parando por las Baleares y tardaríamos algo más en llegar a casa. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. A la mañana siguiente paramos a comer al sur de la isla de San Antíoco y cuando bajó la ola y el viento térmico, pues iniciamos la marcha para llegar a Puntanera, donde fondeamos. A la mañana siguiente pusimos proa hacia Menorca y después de 34 horas de navegación, pues llegamos a Mahón. A estas alturas ya nos dimos cuenta que realmente el llegar a Sicilia había sido un pretexto. Lo que realmente nos ata y nos enamora es el viaje. Nadie ha sabido contar mejor esto que os quiero transmitir que el griego Cavafis. Y os lo dejo aquí a modo de regalo. A mí me acompaña siempre en mi vida y en mi barco. Cuando salgas de viaje para Ítaca, desea que el camino sea largo, colmado de aventuras, de experiencias colmado. A los lestrigones y a los cíclopes, al irascible Poseidón, no temas, pues nunca encuentros tales tendrás en tu camino. Si tu pensamiento se mantiene alto, si una exquisita emoción te toca cuerpo y alma. A los lestrigones y a los cíclopes, al fiero Poseidón no encontrarás, a no ser que los lleves ya en tu alma, a no ser que tu alma los ponga en pie ante ti. Mantén siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, pero no tengas la menor prisa en tu viaje. Es mejor que dure muchos años y que viejo al fin arribes a la isla, rico por todas las ganancias de tu viaje, sin esperar que Ítaca te va a ofrecer riquezas. Ítaca te ha dado un viaje hermoso. Sin ella no te habrías puesto en marcha, pero no tiene ya más que ofrecerte. Aunque la encuentres pobre, Ítaca de ti no se ha burlado. Convertido en tan sabio y con tanta experiencia, ya habrás comprendido el significado de las Ítacas.
Bien amigos, pues hasta aquí este viaje a Sicilia en 5 capítulos. Espero que lo hayáis pasado bien y que os hayáis sentido un poco dentro del barco. Un abrazo grande, nos vemos en la próxima. Fiamme di sogno scintillano, dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me, qui sulla tua corna lo so proprio, parlami d'amore, Mariù.